Mariano Ryan, qué gusto tenerte acá, Mariano. ESPN, Clarín, 4 Juegos Olímpicos, incontables panamericanos, mundiales de rugby, muchos torneos de Grand Slam. Me estoy comiendo cosas, Sí, pero ayúdame a hacer una síntesis, de tu carrera. Primero, para mí no es un gusto, es un honor. Realmente, en serio, ¿eh? Lo digo. Sigo este segmento y acá se han sentado tipos que yo respeto muchísimo. Bueno, y a ustedes dos, obviamente. Sí, no me gusta hablar mucho. Yo, qué sé yo, soy... No, pero para tener una idea. Datos, bueno, datos duros. sí, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Grand Slam, nunca Australia. Me quedé con la espina, ya no creo que lo haga. Australia dicen que es muy lindo. ¿Por qué? Pero porque en enero en esa época siempre elegía irme de vacaciones. Así que los cubro ahora para ESPN. Y sí, y muchos, mundiales de rugby, muchos de deportes que no tienen que ver con el fútbol. ¿Sí? Yo creo que en mi vida debo haber hecho, en serio, nene, Adrián, debo haber hecho 10 notas de fútbol o cosas que tuvieron que ver con el fútbol. 10. Y estoy acá desde hace rato, por suerte desde el 86. Desde 1986 laburando con esto, en diferentes medios. Pero 10. Y quizás una de las que más me dolió fue ir a cubrir la primera consagración de Vélez de Bianchi, porque Independiente tenía que ganar un partido en Avellaneda para que Vélez esa noche no saliera campeón, y yo fui a un hotel acá en el centro y terminé en Liniers a las 4 de la mañana con los festejos del primer Vélez de Bianchi. Campeonato local, ¿no? Sí. Claro. Así que... ¿Y por qué te dolió? Porque soy de Independiente. Y lo digo decís con mucho honor. Sí, abiertamente. Claro, porque no sos del fútbol. No soy del fútbol, quizás por eso. Así que no tengo ningún problema. Sí, de Independiente por mi abuelo. ¿Cuál es tu deporte? El que más me gusta es el tenis. Pero yo considero que me gustan todos los deportes. Si los entendés, todos los deportes tienen algo que los hace atractivos. Algunos me gustan más que otros, por supuesto. Me encanta el fútbol. Lo pongo, si querés, en mi top 5. Pero no sé si lo meto en mi top 3. O si no, tercero. Me gusta, pero me gusta más verlo, ir a la cancha, disfrutarlo con mis hijos. Me hubiera encantado ir al Mundial de Brasil como hincha. Siempre dije de chico que si iba a tener la posibilidad de viajar, moría por ir a un Juego Olímpico en un Mundial de fútbol. Pero por mucho, por escándalo, siempre un Juego Olímpico. Porque yo creo que si entendés los deportes, la base acá de todo es entender el deporte, cómo se juega. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento con un periodista que hace fútbol, y estábamos en los Juegos Olímpicos de Río y salíamos de ver a María Belén Pérez Morís, en su momento la mejor esgrimista argentina, hoy ya retirada. Y le digo, me viene, me saluda, en el olimpismo más o menos, en el fútbol yo creo que no me conoce absolutamente nadie de los que hacen fútbol, y está muy bien. Y le digo, ¿cómo la está llevando? ¿Juego Olímpico? Mal. ¿Cómo mal? ¿Juego Olímpico? Es que no entiendo cómo se compite. No entendía que en la esgrima era a 15 toques y que las 3 armas diferentes tienen una manera de tocar, y vos donde toques en el cuerpo del rival, ahí puntúas o no puntúas. Con eso básico, ya entendés la esgrima y decís, está buena la esgrima. Recién hace un ratito acá en la escuela, que doy polideportivo, les di pesas y tenis de mesa a los chicos. Claro, y tenis de mesa, cuando lo entendés, no es ping-pong. Claro. El ping-pong se juega 21, el ping-pong se saca cada 5, el ping-pong se saca cruzado, el tenis de mesa se juega 11 puntos cada set, se saca cada 2, se tiene que sacar cruzado, pero en el doble siempre de la derecha. Entonces, y cuando los chicos van entendiendo eso, o las pesas es un deporte, lo que acabo de dar recién, las pesas es un deporte que tiene mucho de estrategia,
Porque si vos levantás 123 y yo me había anotado con 123 y te quiero ganar, tengo que cambiar rápido e ir por 124. Claro. Entonces, después, si entendés eso, cómo se juega a un deporte, me parece que cualquier deporte tiene su atractivo. Insisto, algunos me gustan más que otros, por supuesto. ¿Y vos, personal o de chico, cuándo descubriste que te empezaba a gustar el periodismo y dijiste, voy a ir por acá? Yo no sé si era el periodismo, ¿no? A mí me encantaba el deporte. Claro. Pero yo recuerdo, mi papá era cero deporte, pero yo vivía, hasta los 9 años que falleció, vivía con mi abuelo, el papá de mi mamá. Futbolero, hincha independiente, cuando los partidos se jugaban un partido el viernes a la noche, claro, y todos los demás se jugaban el domingo. Y veía si jugaba Independiente el viernes a la noche, que lo podíamos ver por tele, pero mi papá nunca me llevó a la cancha. Es más, a mi papá yo lo llevé a la cancha por primera vez. Mi papá decía que era de River, pero no tenía la menor idea si jugaba Filiol, Pasarela, no tenía la menor idea. Claro. Él, yo creo que hoy hubiera sido hincha del Barça, de Guardiola, hubiera sido hincha del City hasta hace un par de meses, ¿sí? De los equipos que juegan bien. Sí. Pero no tenía esa pasión que creo que tenemos todos nosotros, que después sabemos separarla. Entonces yo, en mi casa venía La Nación a la mañana y La Razón a la tarde. Y La Nación a la mañana yo me ponía, creo que de despertador, para sacar la parte de deportes, que a mi viejo no le interesaba en absoluto, y yo me leía la parte de deportes y creo, si no empecé a leer con el gráfico, le pegó en el palo, de chico. Y después me di cuenta que había algún oficio que se llamaba periodismo y que yo lo podía seguir. Y cuando estaba en tercer año, que relataba partidos de fútbol imaginarios y en el club al que yo iba, que era un club de tenis, relataba los puntos o si jugábamos al fútbol y yo no jugaba, relataba los partidos. Ahí empecé y estudié agronomía, casi por un mandato familiar, aunque me gusta mucho el campo, y en el círculo de periodistas deportivos. Y tengo la anécdota de que en el círculo, en ese momento, que era la única escuela que había, vos tenías que aprobar deportes en general, redacción y lógica. Deportes en general, obviamente sabía, por estar enterado de todo. Redacción, era bueno escribiendo, era malo en matemática, en física, química, y era bueno en historia. Y lógica, nada. Y me fue mal. Y llegué a casa y le dije a mi viejo laboraba de martes a sábado, no estaba en casa. Y le digo, me fue mal. ¿Cómo te fue mal? Y me fue mal y me quiero matar porque yo quiero seguir esto. A mi vieja medio que le había dicho. Mi papá quería que siguiera agronomía por una cuestión de seguridad económica y todo eso. ¿Quién es el presidente del círculo? Hernán Ceres. Hernán Ceres es íntimo amigo de Carlitos de Curtis. Y Carlitos de Curtis era el presidente de mi club, que me conocía de chiquito. Lo llamo a Carlitos de Curtis y le digo, Carlitos, me pasó esto. Olvídate, Mariano. Cuando fui a buscar los exámenes, que entrábamos 40 tipos, yo soy el número 40 en esa camada. Claro, eso era para entrar. Para entrar al círculo. Era examen de ingreso. Claro. Entonces, claro, yo creo que si no entraba al círculo, hubiera sido una gran decepción. No sé si estaría acá. Y si no me hubiera ayudado Carlitos de Curtis y Hernán Ceres, a quien yo no conocía, obviamente, tampoco sé si... Pero estarías de todas maneras, porque ahí tenías la llamita. No, me encantaba. ¿Eras un chico de club? Sí, de club. Sí, nos mandaron al club chico, Urquiza Tenis Club, jugaba el tenis, que teníamos club nada más, teníamos tenis, perdón, nada más. Tenis nada más. Pero teníamos la canchita del fondo de fútbol, en el verano la pileta, la mesa de ping-pong. Sí, yo era un chico que no nos íbamos de vacaciones, sino que nos sacaban el carnet de pileta y de martes a domingo, el padrino de mi hijo mayor es mi amigo Diego Canciani del club. El otro día en casa vinieron 3 amigas con sus parejas, obviamente, y Diego Canciani del club. Así que sí, soy un chico y muy, muy hincha del club. Del club social y deportivo, ¿no? Del club de barrio, del club chiquito. ¿Vos te diste cuenta, hay muchos que hacen deporte polideportivo, deportes varios, que se dan cuenta que hay demasiada gente en el fútbol y poca en los... Me di cuenta de eso, enseguida. Sí, sos de esos. Yo quiero laburar de esto, quiero vivir de esto. ¿Y por dónde voy? El fútbol nos gusta a todos. Claro. Si nos gusta el deporte y somos argentinos, y nos gusta a todos, si nos gusta el periodismo. Y yo creo que ahí los periodistas que hacemos polideportivo tenemos una ventaja, y disculpen los que son de fútbol. ¿Por qué? Porque yo puedo editar la parte de deportes de un diario sin problemas. En cambio, el de fútbol
No sé si está tan al tanto que hoy a la mañana Baez pasó a cuartos de final en Bucarest y Nabone también, y que un campeón olímpico atleta de Botswana dijo que si no era por el atletismo él hoy estaría en la cárcel, o las cosas que pasan en el polideportivo. Pero también me gusta el fútbol. Y yo sé que ayer River ganó y sé que hoy juega Central Córdoba en un debut histórico en la Copa Libertadores, sin menospreciar, por supuesto, a la gente que hace fútbol, pero me parece que ahí tenemos, y es lo que trato de inculcarle siempre yo a los chicos, ¿no? Que el polideportivo tiene esa ventaja y tiene más posibilidades. ¿Y con quién aprendiste los distintos deportes? ¿Quiénes fueron tus referentes en los distintos deportes? Me gustaba mucho ver, antes se veía mucho menos que ahora, por supuesto, me gustaba mucho ver y siempre tuve no sé si la palabra es la virtud, pero de preguntar mucho y de atender a diferentes deportistas y de enfermarlos. Explícame esto cómo es. Tengo miles de anécdotas. Había un chico de Anillas que se retiraba en el 99, no recuerdo el nombre, Eric Pedersini. Eric Pedersini era de Anillas, en gimnasia. Gimnasia, sí. Sí. Y un día en Winnipeg, 99, en los Juegos Panamericanos, pobre, lo enfermé, hacía mucho calor, mosquitos. Le dije, explícame cómo es esto. 1 hora, calor, termino, le digo, che, Eric, gracias, la verdad que... Y el pibe me dijo algo que me quedó siempre. Me dice, mirá, me caes bien, sos simpático, buena onda, siempre te veo en el cenar, pero además yo quiero seguir laburando de esto. Y si vos a mí no me das manija o no le das manija a mi deporte, yo sé que voy a terminar acá, claro, un gimnasta retirado en la Argentina, ¿qué iba a hacer una vez que se retire? Claro. Y le sacaran la beca. Entonces yo creo que los deportistas del resto de los deportes, no de todos, por supuesto, no de un tenista, no de un basquetbolista, tenistas también, que quizás no se metieron en el top 100 y tienen que seguir laburando y les dicen, che, Mariano, me das una mano con la academia que abrí en tal lugar. Entonces, yo siempre fui muy curioso de saber cómo se jugaban esos deportes y de hablar con los protagonistas del deporte. Pero y entre los periodistas, ¿alguno te guió? Dijiste, uy, mira, voy a seguirlo a porque sabe de rugby de verdad. Sí. Yo siempre, a uno no lo conocí, olímpico, me devoraba sus columnas en La Nación. Laya, Alberto Laya, firmaba como olímpico. Y después yo siempre tuve 3 tipos a los que seguí siempre. Uno me jacto de ser amigo hoy, Ariel Sher, con quien compartimos el taller acá durante muchísimos años en Deportea. Ariel para mí es un crack. Ezequiel Fernández Mur y Diego Bonadeo. Los tres siempre los seguí, me devoraba todo y decía, ¿cómo saben esto y cómo escriben? Y siempre fíjate que 2 de esos 3 fueron más de la gráfica, ¿no? Son más de la gráfica. Sí. Y siempre me gustaron mucho los periodistas de la gráfica. Me llamaron mucho más la atención. Yo me considero un bicho de la gráfica, por más que hoy, por suerte, esté y haga televisión o tenga radio los sábados a la mañana. Yo soy un bicho de la gráfica y donde más cómodo me siento es en la gráfica. Y quizás si me apurás y me decís, bueno, ¿con quién? Y esos 3 para mí fueron 3. Y me recortaba las columnas de Olímpico, que no sé si salían el jueves o el viernes en La Nación. Me encantaba cómo escribía el tipo. Me parecía fantástico. Eso, frases bien cortas, pero fuertes, potentes, me encantaba. Y además la defensa del fair play. Absolutamente, me encantaba todo eso. Y eso me parecía muy importante. Después del círculo, ¿cómo te iniciás laboralmente? ¿Cómo la primera oportunidad? ¿Cómo se abre? En primer año del círculo, nosotros tenemos una camada que lamentablemente no fue muy... ¿Quiénes tenías de compañeros? No, el más conocido, Jorge Arcapalo. Y Carlone, le decimos Carlone, gran número 2, peinado a la gomina a los 19 años, como ahora, a él lo llama Víctor Hugo. Claro, imagínate cuando vino en primer año, en octubre, el primer año dice, chicos, me llamó Víctor Hugo. Dijimos, ya está, flaco, te llamó Víctor, entraste. Y a mitad de segundo año, en cuestión de, yo no sé si de 1 semana o de 15 días, un profesor, Oscar Pinco, que nos daba tenis, me dice, anda a ver a Jorge Goltzer, que tenía una editorial que se llamaba Contenido, y tenía varias revistas, y una de esas era Notigolf, Tenis Tiebreak, una de videoclubes, que estaban muy de moda los videoclubes, que no me acuerdo cómo se llamaba, y una que se llamaba Todo Deporte.
y escriben notas de cualquier deporte. Y mi primera nota ahí fue de squash. Yo no tenía la menor idea de qué era de squash. Con un señor que se llamaba, se había muerto porque tenía 80 años en el 86, Miguel Filone, que parece que el pibe era un crack de la década del 70, 60, que les ganaba a todos los que venían, y lo fui a ver a Rivadavia 1. Mi primera nota. Y a la semana, a las 2 semanas, vienen y nos dicen, che, en la otra cuadra va a haber una revista de rugby. Yo había ido a ver con un primo mío, Julio, que jugaba en Los Pinos, en el Club Los Pinos, ahí en Delviso. Me había llevado a ver un par de partidos de los Pumas, a Ferro, y me gustaba el rugby. Y ahí empecé en Test Match, una revista que cubría todos los partidos de rugby. Y mi primera cobertura, mi primer partido que firmé, Gimnasia Esgrima de Ituzaingó, tiro federal de campana. La anécdota es buena porque me lleva mi viejo de campo, bombacha y boina, las alpargatas. Él en Urquiza salía a caminar así, mi mamá le decía, vestite un poquito más decente, pero bombacha siempre, y me lleva el viejo, en silencio. Yo ya estaba en segundo año de periodismo, segundo año de agronomía, pero mi viejo ya se daba cuenta que me gustaba esto. Y la cancha en ese momento de Gimnasia Esgrima de Ituzaingó era una cancha de rugby, un quincho, y alrededor un barrio muy carenciado. Había llovido, barro. Llegábamos yo anotaba, yo estaba viendo los All Blacks contra los Pumas en la final del mundo. y me acuerdo, anoto todo, y cuando volvemos me dice, ¿vos te querés dedicar a esto? Y sí, papá, la verdad que estoy pensando en agronomía. Y no me dijo nada. Nunca me dijo nada. Pero mi viejo, que jugaba a las bochas en Urquiza Tenis Club, cuando los amigos le decían, che, Mariano está en Roland Garros, che, Mariano está en el Mundial che, Mariano está en esto. Y mi viejo, que nunca me dijo nada, y hasta que falleció nunca me dijo nada, lloraba. Y se emocionaba. Mirá vos. Y así empecé. Y estuvo bueno. Y por suerte, Te bueno. Te emocionaste ahora recordando. Sí, porque el viejo nunca me dijo nada, pero pobre, mi viejo era muy duro. No te reflejaba, no te decía nada. No te decía nada, ni te quiero ni nada, pero se emocionaba ahí, y los amigos me decían, Mario, Charlie se emocionó, era Charlie Ryan. Y Charlie se emocionó, pero nunca me decía nada. Y yo le traía, mirá las cosas, yo le traía los cartones de cigarrillos de los días, porque es lo único que quería era eso. Fumaba. Y después de... Y ahí empecé. Después de Test Match, ¿y cómo sigue la historia? ¿Y cómo sigue la historia? Pero así brevemente. Empiezo en la prensa, que también no sé quién, no me acuerdo quién me consigue, que estaba el Negro Medrano, que hacía el rugby. Y ahí los primeros años los hice con un muy amigo que se llama Alejandro Clopet, que labura hoy en ESPN, hace algunas cosas. Y después mi papá... ¿Clopet no hizo algo con Búsico? Sí, claro. Alejandro es muy de rugby. Sí, hizo el libro de los Pumas. Hizo el libro de los Pumas con Jorge. Y después, en el 91, yo quería entrar en Clarín. O sea, yo decía, ahí es Clarín. Y mi viejo, en el bar de la esquina, tenía un amigo que era amigo de Alberto Fernández. ¿Te acordás? De Alberto Fernández, que era jefe de deporte de Clarín. Sí. Y bueno, y Alberto Fernández me hace entrar a Clarín, y entramos 5 personas ahí, el mismo día. Marcelo Rosasco, Eduardo Menegazzi, Julio Chapeta, Alejandro Prodosim y yo. Alejandro y yo para varios, para polideportivo, y Julio Chapeta, Eduardo Menegazzi y Marcelo para fútbol. Y ahí empecé en Clarín 91. Mucho tiempo. Y después, 98 rápido, me llaman para hacer un partido de rugby con el Flaco Simón en Tucumán, Australia. Fui un desastre, evidentemente fui un desastre. Y en Sydney 2000, las Leonas les va muy bien, yo tenía mucho vínculo con ese equipo, mucha cercanía, y me llaman y me dicen, Mariano, mira, queremos hacer un partido en una cancha de fútbol, ¿podés ir viendo allá a ver si las Leonas pueden jugar y puede venir a Australia? Y bueno, nunca jugaron en ninguna cancha de fútbol, pero el boom de las Leonas, y empiezan las Leonas a ser transmitidas por ESPN en el 2001. Y a partir del 2001 empecé, y ya bueno, y lo que hago yo en ESPN es eso. Mariano, hay que hacer Mundial de Pesas, Mariano, hay que hacer pickleball, que lo hice hace un mes y medio, un deporte nuevo que en las costas este y oeste de Estados Unidos es furor absoluto. Sí. Acá llegó en algunas canchas.
hacemos. Bueno, estoy más en Sí, tenis. bueno, esas cosas pasan. Yo empecé en Clarín en el 67. Algunas de las primeras notas que hice fueron un mundial de bolobelismo. Claro. O me mandaban a hacer partidos de béisbol, que yo no había visto un partido Claro. de béisbol en mi vida. Y yo creo Y que ahí sí. lo que hacía, digo, me parece que por ahí ese es un secreto. Iba, antes de ir al partido, fui a verlo a Graciani, que era el... Jorge. Jorge, que Sí. sabía Sí. de béisbol. Digo, explícame, porque yo no tengo la menor idea. Mira, también tengo, bueno, obviamente después de tantos años uno se va cargando de anécdotas. Me acuerdo que un día, un miércoles, venían los chicos a buscar qué partido iban a hacer de ascenso el fin de semana, cuando Clarín cubría a todos. Y yo me había olvidado de mandar a alguien al entrenamiento del seleccionado de vóley que se iba a Atenas, 2004. Me había olvidado. Fila de 10 pibes. Chicos, ¿alguno está libre? Sí. Bueno, mirá, toma este celular, ya te pide un auto, vas a Muni, a Ciudad de Buenos Aires, ves el entrenamiento de la selección de vóley, me llamás, necesito escribir 30 líneas, me tenés que llamar, ese auto después te lleva a tu casa. En esa época en Clarín Había autos. había auto y había celular y Otro todo. periodismo. Otro periodismo, otro tiempo, otro Clarín. Y el pibe me acuerdo que me dijo, no, yo vóley no hago. Yo hago fútbol nada más. O rugby, o básquet, o bolobelismo. Claro, nunca serás periodista. Bueno, le digo, ok, listo. Y yo siempre les digo a los pibes, tenías de Clarín, de Constitución, a Ciudad de Buenos Aires en Núñez, ¿qué tenés en auto? 45 minutos mínimo. En esos 45 minutos, llama a tu profesor que alguna vez te dijo, llama a algún contacto que tenga, llama a un periodista, llama a los Jorge Graciani. A los mismos protagonistas. A los mismos protagonistas. Y cuando llegues, bueno, a ver de qué se trata esto del vóley. Y para qué están practicando estos pibes. ¿Se pueden aprender estos deportes, los que, discúlpame el Sí. término, ya sabés cuál es el ¿Deportes término? varios? No, raros. ¿Raros? Sí, Este- sí, ¿cómo no vas a saber? ¿En una escuela se aprenden estos deportes? Acá, sí. El tema es que yo les digo a los chicos, recién acabo de dar, que para mí es poco, para la escuela, pero se ha mejorado mucho, 40 minutos de pesas y 40 minutos de tenis de mesa. Ujú. Ahora le digo a los chicos, yo no les voy a hablar de Humberto Selvetti, que fue el único medallista que tuvo Argentina en pesas. Si ustedes no saben, y chicos, mala leche. Pero sí les voy a decir que hay arranque, que hay envión, cuáles son las categorías, y quién gana, quién no gana, y cómo que antes se definía por peso corporal, ahora por el primer intento positivo. Se pueden, sí, se pueden. Y creo que los pibes, no todos, por supuesto, pero creo que los pibes aprecian eso. Sí. Porque me parece que les das armas y decís, acá hay un alumno de la escuela, que no sé si sigue, pero el pibe no tiene la menor idea de tenis de mesa y terminó laburando en Lausana, en la Federación Internacional de Tenis de Mesa. No me preguntes cómo consiguió. Y el tipo se radicó en Lausana. Claro. Le perdí no sé si sigue. No era aquel que no quiso ir al... No, entrenamiento ese de no vóley. era. No, ese no era. Pero siempre la oportunidad, ¿qué sabes por dónde te viene? Sí. ¿Qué sabes por dónde te viene? Y no vas a ver la final de Qatar en tu primer partido que vayas a hacer de fútbol. No vas a ver Argentina-Francia y te mandan a Qatar. Y no, hay que elaborarla. Y creo que todos los que estuvieron acá sentados te deben haber contado lo mismo. Lo primero, Sí. y primera D, ¿viste? ¿Y qué Sí, sabes? sí. Empezás a laburar y no sabés. Aparte, ese partido de primera D te puede dar algo más allá de ese 0-0 entre 12. Primera C. Ahora, en primera Sí, C. bueno, Pero se entiende. yo hice primera D. Claro. O en esa cancha te podés cruzar con alguien que te puede... Cruzar con alguien, puede pasar algo. ¿Qué sabés? Sí. ¿Qué sé yo? Siempre digo, y se cae una tribuna y ¿qué haces? En un partido de primera C, donde 50 personas lastimadas. Claro. Y, ¿Cómo? Adrián te va a preguntar ahora, mira, ahora viene Adrián, No. la parte en que Adrián me saca a mí del... ¿Cómo te preparás? De eso, ¿Cómo eso te va a preguntar. para llegar a trabajar? ¿Cómo te preparás para tu trabajo? Tengo que hacer esto hoy. sí. ¿Cómo me empapo de cosas para que Y lo si que no- tengo que hacer salga bien? Estamos hablando de un deporte que... Lo que te Elijamos toque. uno, cualquiera. Bueno, a ver, en tenis yo estoy en el día a día y casi te diría en la hora a hora de lo que pasa en el tenis. Entonces, mañana seguramente voy a tener cuartos de final de Bucarest y ya sé quiénes van a jugar. Sé quiénes van a jugar, sé cómo vienen. ¿Y por qué sabés?
¿Cuáles son tus fuentes? ¿De dónde sacás lo que bien. sabés? Y leo mucho, me informo mucho. ¿Dónde? Decime. En las páginas de ATP, hay páginas muy buenas de tenis, diarios del exterior. Sí. ¿Qué páginas de tenis? ¿Recordás nombres de alguna? Sí, Punto de Break es buenísima. Es una página española, así que recomendable para todos los pibes. Punto de break. Sí, sobre todo para los que están más interesados en el tenis. Es buenísima. Los diarios españoles le dan mucha bola al tenis. Digo, para el que no sabe inglés o francés, L'Équipe es un diario que tenés que leer casi a diario, tenés que ver casi a diario. Yo soy muy de los diarios, soy muy de las páginas. Sigo algunos Sitios, periodistas, algunos sí, pero algunos periodistas con Twitter, no mucho, pero muy pocos. Si alguno está en el torneo, en el evento, lo sigo porque quizás me dice algo que me pueda servir. Y hablo mucho, yo en su momento no lo hago ahora y lo tengo que recuperar. Yo iba una vez por semana al CENARD. Entrás al CENARD, que no es nada difícil entrar al CENARD. Si no tenés a nadie, llamás a prensa, y entrás. Y en el CENARD, y recorres una mañana el CENARD y te encontrás con deportistas de diferentes disciplinas. Y te los encontrás. ¿Y eso lo hacías antes de algún Panamericano? Antes de algún juego. Sí, bueno. Si Panamericanos o Juegos Olímpicos, sí, ya no iba una vez, iba 2 y hasta 3 veces al CENARD. O si tenía mucho tenis, y antes los tenistas entrenaban mucho en el Buenos Aires o en el Racket, ahí 200 metros antes, lo que era el viejo Vilas, y también entraba y siempre charlás y siempre te enterás. Creo que el tema de las fuentes es fundamental. Yo me enorgullezco de tener un buen, y cuando me piden, y periodistas que me piden, o pibes que me piden, ¿tenés algún teléfono de racquetball? Y tengo algo de racquetball en el celular. Quizás no lo llamo hace mucho y habría que chequearlo, pero tengo de esos deportes. Porque no sabés cuándo. Mirá, pickleball. Y yo no sabía nada de pickleball, pero el tipo que trajo el pickleball a la Argentina se llama Dicky Hayek. Y Dicky Hayek es el tipo que está haciendo, acá no hay hockey sobre hielo, pero hay hockey en línea, que no tiene que ver con el hockey sobre patines famoso nuestro, sanjuanino y de tantos títulos del mundo. Entonces siempre tenés algún contacto para algo. Qué sé yo, hoy quería preparar lo de pesas y lo de tenis de mesa. Hablé con Gastón Alto, entrenador del seleccionado argentino, y Claudio Hensch, que es entrenador de todos los hombres. Entonces siempre tenés alguien a mano como para recurrir para no hacer agua después en el... Claro, pero además los deportistas de estos deportes son muy accesibles, no son Messi, que tiene que no son atravesar Messi, tampoco, como digo, llegar. Y con todo el respeto del mundo, tampoco son el 3 de Armenio, que no tengo la menor idea quién es el 3 de Armenio, que quizás no se te pasa. Yo cuando veo que no se bajan del auto, que no se paran y que contestan muy... Sí. Ginóbili, Del Potro, Lucha Mar, tipos de mi generación. Bueno, antes decían que era mucho más fácil porque entrabas al vestuario. Bueno, yo entraba al vestuario de los Pumas. Hemos entrado al vestuario de los Pumas. Después ya se hizo mucho más burocrático todo esto, pero también bien porque no podías invadir, ya era una locura invadir un lugar tan sagrado como un vestuario. Pero esos deportistas, y te estoy hablando de los deportistas grosos, sí, te contestan el teléfono. Paula Pareto, para mí es una grosa. Y el otro día estuvimos intercambiando para ver cómo iba la vida, porque está por abrir un café temático. Uh-huh. Y me pidió unas fotos y nos intercambiamos mensajes y son más accesibles. ¿Cómo haces con estos deportes como, por ejemplo, esos que van con un secador corriendo el curling? Es muy fácil. Siempre tenés a alguien. Y si no ves, curling para mí es apasionante. Aparte es muy parecido a las bochas. Es divertido. Es muy divertido. Y vos sabés que hay la piedra, se llaman piedras. No se llaman bochas, se llaman piedras. Las piedras vienen de una isla escocesa, que es una isla deshabitada, pero la piedra aprobada por la Federación Internacional de Curling tiene que ser de esa isla. Mira. Y un fulano,
que no fuimos ninguno de nosotros tres, ¿qué hizo? Bueno, Compró la isla. Y compró la isla. Entonces tiene todos los derechos. Vos querés hacer un campeonato oficial de curling en Ushuaia y tenés que ir a comprarle el ñaupa las piedras. Todos tienen historias buenísimas. Y cómo vos cepillás más rápido, más lento, la piedra va más rápido, más lento. ¿Pero qué ejerce? ¿Ejerce sobre la Alisás el hielo. Alisás el hielo. Para que se deslice. Para que se deslice más. Claro. Cancha Si no, rápida, se cancha puede rápida de trabar. tenis. ¿Por qué la pelota pica más rápido? Porque la superficie es como esta madera. Si nosotros jugamos al tenis acá, la pelota nos va a picar mucho más rápido que si jugamos en polvo de ladrillo. Claro. Y si jugás en polvo de ladrillo a nivel del mar, va a picar mucho más lenta. Buenos Aires o Barcelona va a picar mucho más lenta que si jugás en Gstaad. Claro. Y si Vilas, en la época de Vilas Clerc, la regaba la noche anterior, había sido una noche fantástica de estrellas, y el sábado a la mañana parecía inundada, era porque Vilas la quería mucho más lenta la cancha. En el tenis, en altura, la pelota tampoco dobla. No, pero es complicado, ¿eh? Hay jugadores que son buenos jugando en la altura, y como ves que van a México, van a Quito, van a Gstaad, en Suiza, y sacan buenos resultados. Y después van a un polvo de ladrillo, más en el nivel del mar, como Buenos Aires, como Barcelona, y les va para el diablo. Cuando te preparás para escribir una nota, Sí. depende también si sabés mucho de ese deporte o no, pero suponete que sabés y que tenés que escribir una nota sobre tenis o sobre rugby. ¿Cómo haces antes de escribir? ¿Ya sabés qué es lo que vas a escribir? A medida que vas escribiendo vas sacando cosas. ¿Cómo te ordenás? Sí, la tengo en la cabeza. Toda. El principio seguro. El principio seguro. El primer párrafo, los 2 primeros párrafos, segurísimo. Cuando sé que hoy tengo que escribir algo a la tarde, y sé de qué voy a escribir, pero sé cómo voy a arrancarla. O sea, pero sabés en el momento que decís, bueno, ahora tengo que escribir de esto y entonces en mi cabeza funciona este comienzo. Me pasa eso. Sí. No soy de... Y como que me sale mucho mejor que hablando en la tele. Me sale mucho más rápido, porque soy de la gráfica. Me sale natural. Bueno, pero supongo que también la gráfica te debe ayudar para la tele. Para mí, si en la gráfica... Bueno, vos sabés, nene, hay un montón de periodistas que salieron de la gráfica y después fueron grandes periodistas deportivos. Y salieron de la gráfica. Y hay periodistas de la tele, de deportes, que, como dice un amigo mío, habla con faltas de ortografía. Claro. Porque ves que no pueden... Una vez un amigo me dice, Mariano, ¿cómo hacen ustedes para Roland Garros, Wimbledon llueve y tenés que guitarrear hora y cuarto? ¿Cómo hacen Mariano Ryan cuando hay que guitarrear? Leer. Lectura. Yo una vez le hice una nota a un ex secretario de Deporte de la Nación y cuando le pregunté, bueno, cómo iba a ser su política deportiva, me dijo, yo me informo con Olé. Pudo haber dicho Clarín, Nación, página 12, claro. Crónica, pero no te podés informar con él. Me acuerdo que apagué el grabador y le digo, mirá, yo no puedo poner que vos te informás con Olé. Entonces la lectura creo que es fundamental. Lectura, libros, Sí. lectura. Sí. Y Fuera del deporte. y este amigo, le digo, ¿vos leíste? No, nunca leí un libro. Sale en la tele y habla. No es periodista. Y bueno, te paso 5 textos de deporte, no de... A mí me das un libro de física cuántica y no sé si leo 10 páginas. Me das un libro de deporte y me gusta más, me va a enganchar más. Y de esos 5 libros, nombrame los 3 primeros, aunque sea, que le dijiste. Open, la biografía de Agassi me parece extraordinaria. Hay libros de rugby, no me acuerdo, de los All Blacks que me parecen extraordinarios, de cómo se formó. Me parece muy bueno. Incluso notas, no tienen por qué ser libros, notas bien escritas. Me parece muy buena. Para mí el número 1 es Open. Open lo leí en inglés y en español. Y en inglés hasta me gustó más. No soy Shakespeare, pero más o menos me defiendo, pero me gustó más. Me parece un libro extraordinario. Como el tipo habla de todo lo que vivió siendo
siendo tenista. Y ¿Cuánto, de cuánto cómo te perdés hoy como periodista deportivo si no sabes inglés? Yo creo que mucho. Yo creo que mucho. Creo, sí, gracias a mi mamá, que fuimos a un colegio bilingüe en la primaria y después fui a un colegio de curas que tenía inglés, Sí, como materia. My Mother Is y nada más como materia, pero seguí. Y después sí, seguí, practiqué. Yo tengo la suerte. Mi papá era un analfabeto en inglés. Mi papá sabía perfecto inglés, pero no sabía ni leer ni escribir. Porque su mamá y su papá, hijos de irlandeses, los dos, de 4, o sea, mis 2 bisabuelos de cada lado eran irlandeses, les hablaban en inglés. Entonces mi papá sabía hablar perfecto inglés, pero papá, ¿cómo se escribe dog? Y quizás te ponían una J en lugar de la G. Sí, sí. O mother te ponía M-A-D de dedo y no la TH. Claro, por claro. dar algo simple para que todos lo entiendan. Para mí es muy importante el tema del inglés. Perdón, Adrián, y me permitió también hablar con gente. Y la gente, claro, vos le hablas en inglés a un tipo que habla inglés y se anima más, qué sé yo. Claro. Y después, sí, hay algunas nacionalidades que hablan inglés que es mucho más difícil. Yo el galés que habla inglés, es un jeroglífico. Pero hay algunos que son básicos y lo entendés. ¿Lo entendés? Recién nombraste una, que es la lectura. ¿Qué otras recomendaciones le darías a los futuros periodistas? La lectura, hablar inglés y estar siempre informado. El periodista tiene que estar siempre informado. Vos no podés venir acá hoy y no saber que ayer River le ganó a Universitario de Perú. No lo concibo eso. Y no saber que Messi perdió 1-0. Por más que fue a la madrugada. Y bueno, sí, a la madrugada pasan cosas. Para mí el estar informado en el día a día me parece que es fundamental. Estas 3 cosas: lectura, inglés y estar informado de todo. Y de todo, no solamente no ser termos de deporte, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sé yo? A ver, a mí la economía me cuesta mucho entenderla, pero bueno, tengo que tener alguna idea de qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. Saber quién es el ministro de y saber Economía. quién es el ministro de Economía. Sí, o qué significa el préstamo Sí, del qué Fondo significa Monetario FMI. Internacional. El riesgo país. Exactamente. ¿Qué sé yo? Y insisto, no soy un neófito absoluto en esas cosas, pero trato de estar informado. Y me parece que hay mucho de los pibes, tengo Y hijos. la lectura es para saber lo que pasa y saber de qué manera lo cuentan. Además. Y cómo después lo vamos a escribir o lo vamos a verbalizar también. Y yo creo que hoy, y tengo hijos de 26 y de 23, o sea, tengo hijos un poquito más grandes, incluso uno egresado de acá, y justo Ryan, que egresó de acá, que está trabajando muy bien, yo a veces le digo, y digo, pero justo te informás con esto. Y se informa a través del lugar que yo no me gusta. Le digo, ¿pero por qué no te informás? Y él me dice algo, está bien, pero los noticieros que vos ves, o las páginas que vos ves, o las radios que vos escuchás, a mí no me interesa tanto. Entonces me interesa más informarme de esta otra manera. Son chicos con otra cabeza, son chicos que quieren... ¿Y cómo se informan? Y justo, por ejemplo, mucho streaming, pero también sus divertimentos y pasarla bien es a veces escuchar cosas que decís, ¿por qué escuchás esto? Y se informan con mucho TikTok, con mucho Twitter, redes sociales. Redes sociales, ellos se informan por redes sociales. Bueno, ese es el gran desafío nuestro también, ¿no? El papel, ellos no conciben que nosotros leíamos el papel y que nos devorábamos el papel. Aún hoy, cuando yo a veces, ya llevo algún diario a casa, dice, ¿qué estás leyendo? Y yo le digo, bueno, me interesa leer a este tipo que escribió hoy. Obviamente, en los diarios de hoy, de papel, no salió nada de Messi, que terminó a las 2 de la mañana. Pero sí me interesa leer, y si no lo leo en la web, tipos muy específicos, de diferentes medios, de Página, de Clarín, de La Nación,
de lo que sea. Y después, y también sí les insisto mucho de ver TN, de ver C5N, de ver a 24 horas, todas las campanas. Claro. Y después vemos Sí, a sí. ver con qué estamos más de acuerdo o con qué estamos más qué de acuerdo. conclusiones sacamos, Exactamente. pero ver todas las Ver campanas. todas me parece que es fundamental. Los- Así que serían esos 3 puntos para los pibes. Los pibes, bueno, supongo que la pasión también debe ocupar un lugar, ¿no? Con la historia esta que contaste del pibe del vóley, Sí. es un ejemplo Para de, mí, de lo que pasión- puede ser la antipasión, ¿no? Pasión, ¿cómo es el Ética, pasión y ética, trabajo. pasión y trabajo? Pasión es fundamental. Yo todavía tengo pasión. Yo todavía laburo todos los sábados. Tengo radio de 7 a 10 de la mañana, un programa que se llama Economía 21, donde hago con el Pato Méndez y Daniel Fernández Canedo, que hago deportes, y termino el sábado a las 10 de la noche. Y no paro, ¿eh? Y eso es pasión, pues ya sábado a esta altura, y me gustaría. Sí, no negocio el domingo, si no tengo nada, bueno, listo, el domingo perfecto. Pero también es mucho de pasión. Yo no sé si los chicos, no estoy criticando, pero no sé si los chicos están acostumbrados a, dejo el fulbito del sábado a la tarde. Yo era mi club, yo iba al club. Y de repente empecé a laburar a los 19 años y el rugby cuando se jugaba, sábado a la tarde. Claro. No, muchachos, no estoy para el fulbito, no estoy para el tenis, no estoy para nada. ¿Por qué? Y porque tengo que ir a Ituzaingó a cubrir. Y sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado, ¿viste? Nosotros laburamos, pero es pasión. Sí. Lo bueno también es que yo esto sabía que lo iba a hacer desde chico. Desde chico. Y desde chico yo estaba seguro que quería hacer esto. Yo vivo, bien o mal, bien, contento de lo que me gusta. Un día dijo acá, está perfecto como cierre eso, pero voy a agregar esto. Un día dijo acá Ariel Senosiaín que si no fuera, si fuera futbolista sería un deportista frustrado. ¿Sos asimilable a eso? Un periodista. Si fueras deportista, sí, un periodista frustrado. Sí, me hubiera encantado. Me hubiera encantado que el Bocha me tirara un pase diagonal, yo jugaba de 7, era rápido. No serías pero si fueras un deportista, suponete que fueras un jugador de rugby o tenista, ¿serías un periodista frustrado de ese deporte? Qué buena pregunta. Nunca me lo planteé. Sí creo que fui un deportista frustrado. Y ahí canalicé en el periodismo. Es lo más común. Y me encanta, Sí. y me encanta. Pues sé que no hubiera llegado a nada. Como deportista no hubiera llegado a nada. O sea, yo creía que jugaba bien al fútbol y al tenis y nada. Es buena esa, ¿eh? Si hubiera sido un periodista frustrado. Hoy no lo cambio por nada del mundo. Claro. Hoy yo me voy a morir siendo periodista. Eso estoy seguro. Mira qué buen cierre. Muchas Me encantó gracias, eso. Mariano. No, un placer en serio. Grande, Placer Mariano. grande.